Hola, ¿cómo estás? Espero que te quedes en este estudio que vamos a ver ahora, el estudio 11. Así es que bienvenidos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, gracias por todo, Señor, por lo que eres, por lo que nos has dado, Señor, porque nos has dado vida eterna, Señor. Tú eres bendito y poderoso sobre todas las cosas. Yo te alabo y te doy gracias, Señor. Ayúdame, Padre, a glorificarte con mi vida, Señor, con mis pensamientos, con mis actos, con mis reacciones, porque yo quiero que tú seas mi Dios, que tú te agrades de mí. Y este tiempo, Señor, lo consagro a ti y le pido al Espíritu Santo que tome control de todo, Señor, de todas las palabras que salgan de mi boca, sea para glorificarte, para honrarte y bendecir tu nombre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, qué bueno que estás aquí. Mira, la verdad es que estamos empezando el estudio 11, pero estamos en Hechos 8. Así es que te voy a pedir que si tú tienes tu manual, estamos ya viendo los temas que empiezan nuevamente. Y si no tienes manual, te unas a este estudio, porque es un estudio que es para todos. La verdad está muy bien y espero que te quedes hasta el final. Ok, bueno, vamos a ver y vamos a seguir con esto. Te voy a pedir que busques tu Biblia en Hechos 8, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Eventos después de la dispersión de la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Con esta historia, Lucas empieza la presentación de la segunda etapa de la dispersión y crecimiento de la iglesia. Anterior a este punto en su historia, toda la actividad y el crecimiento de la iglesia habían sido centralizados únicamente en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, a partir de la persecución que seguía a la muerte de Esteban, Lucas empieza la tarea de dar a conocer la expansión de la iglesia en las regiones de Judea y Samaria, áreas aledañas a Jerusalén. Vamos a ver ahora con Hechos 1:8. ¿Y qué dice aquí en Hechos 1:8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí ya se estaba cumpliendo eso, ¿verdad? Porque ya salieron de Jerusalén. Así es que a partir de este punto, poco a poco, ahora vamos a fijarnos en Saulo. Saulo, este personaje va a convertirse, este siervo del Señor, va a convertirse en el protagonista del libro. ¿De cuál libro? De este libro vinculante, de este libro de Hechos. Vamos a hablar de él. Saulo era un judío nacido en Tarso de Cilicia. Por eso es que se le dice Saulo de Tarso, porque era de esa ciudad, de Tarso de Cilicia. Hizo sus estudios en la ciudad de Jerusalén, estudiando bajo el rabí Gamaliel, el principal entre todos los maestros judíos de su época. Recordemos que Gamaliel fue aquel que cuando estaban en el Sanedrín, que él fue el que les dijo que lo soltaran. ¿Recuerdan eso que lo vimos también?
Eso fue cuando los liberó y que les dijo, no estaremos peleando contra él. Si ellos están mal, pues entonces no hay que estar dando golpes contra lo que se les comisiona, ¿no? O sea, contra Dios. ¿Recuerdan eso? Vamos a leerlo, fue del estudio pasado. Aquí está, miren. Dice, intervención de Gamaliel. Él era el principal líder de los fariseos en el Sanedrín. ¿Y que había hecho esto? Había salvado la vida de los apóstoles, ya que el grupo de saduceos había decidido matarlos. Pero él, ¿qué fue lo que les dijo? Que si es de Dios, esto iba a continuar y que no era bien, que no estaba bien que estuvieran peleando. Era una guerra. Aquí el punto era que si era cosa divina, estarían entrando en una guerra en contra de un poder mayor, que era el poder de Dios. Así es que, y que si no, pues se iban a acabar, ¿se acuerdan? Entonces, Gamaliel, que fue el que lo salvó a los apóstoles por este pensamiento, era el maestro, el rabí, porque así se les dice a los maestros, se les dice rabí, de Saulo. Y él era de la tribu de Benjamín. Aquí estamos ya hablando de Saulo de Tarso, ¿eh? Él era de la tribu de Benjamín, probablemente nombrado en honor a Saúl, el primer rey de Israel, quien era de la misma tribu, y estamos hablando de Saulo, un judío muy devoto y celoso de la ley. Era miembro, como también ya lo habían sido sus padres, de la secta de los fariseos. Ahora, los ataques anteriores a los cristianos habían sido limitados por los apóstoles y otros, como Esteban, que servían como portavoces del camino. Que aquí estamos diciendo del camino, que eran portavoces de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es ¿quién? Es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí se refiere camino con mayúscula y es de Dios, portavoces de las buenas nuevas de Jesús. Ahora, sin embargo, con esta muerte de Esteban, todo cambió y todos los discípulos ahora pasaron a ser sumamente perseguidos. Ahora, Saulo aquí es un jugador muy importante porque él era uno de los principales líderes de la oposición al cristianismo y estaba muy de acuerdo con que se les persiguiera, estuvo de acuerdo con la matanza de Esteban. ¿Por qué? Porque él lo pensaba que él lo consideró que era un sacrilegio. ¿Por qué? Pues porque no aceptaban que Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de los apóstoles, Jesús les había dado instrucciones para que salieran a evangelizar a todo el mundo, empezando en Jerusalén. Sin embargo, ellos, como también los nuevos convertidos, se habían quedado en Jerusalén hasta este punto en la historia. ¿Cuándo? Bueno, ahora sí que por medio de esta persecución eran forzados a ir a otras partes. Y fíjese que a veces así pasa con nosotros, ¿no? A veces nos vemos forzados a dar ciertos pasos, forzados a salir de nuestra comodidad, pero sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y que todo tiene un plan perfecto de Dios. Vamos a seguir con esto. Pablo asolaba la iglesia a todo aquel que fuera seguidor de Cristo. Antes solamente los apóstoles se habían encontrado encarcelados por su fe, pero ahora cualquier seguidor de Cristo era encarcelado. Vamos a leer ahora Hechos 8, pero ahora a partir del versículo 4. Dice así, la palabra de Dios dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad.
y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona grande, por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les engañaba desde hace mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Tal como fue en el caso de Esteban, en la historia anterior, Felipe era uno de los 7 seleccionados en Jerusalén para aliviar el trabajo de los apóstoles, sirviendo como uno de los encargados de la distribución diaria de la ayuda. Ahora vemos a Felipe demostrando poderes que solamente se le habían visto anteriormente a los apóstoles y a Esteban. Sin embargo, es interesante notar que en ambos casos, aunque Lucas mencionaba las señales que ellos hacían con el poder del Espíritu Santo, el enfoque del texto estaba en el mensaje que presentaban, no en los poderes que ellos demostraban para comprobar su mensaje. Recuerden, siempre es el mensaje. Ahora, Felipe, a causa de la persecución de los creyentes en Jerusalén, bajaba de ahí hasta la ciudad de Samaria, capital del antigua reino del norte de Israel. Es muy importante notar que el mensaje que Felipe les predicaba era el mensaje de Cristo, era el mensaje del Mesías, del libertador y salvador prometido en el texto del Antiguo Testamento. Ya que los samaritanos también compartían el trasfondo de este estudio de este texto bíblico antiguo, y ahí también compartían la creencia en Dios y en sus promesas de la venida del Mesías. ¿Recuerdan cuando Jesús le da de beber a la samaritana? Aquí estamos hablando de Samaria. Que dice: yo soy el Mesías, o sea, yo soy. Y entonces ella se queda maravillada, ¿no? Porque este pueblo, los samaritanos, que a donde ya llegó Felipe, pues ya les estaba dando también las buenas nuevas. Ahora, es igualmente importante notar que el mensaje, tal como en los otros ejemplos del evangelismo del libro de Hechos, era el mensaje del Mesías, enfocando más en él, o sea, en Jesús, que en los que le estaban siguiendo. El mensaje era la salvación ofrecida por Dios en Cristo. Recuerden que Cristo es ese puente. Solamente, de verdad, imaginen que son 2 abismos, nosotros aquí en la tierra y el otro, para pasar al cielo, para obtener esa salvación, Cristo mismo se hizo ese puente donde tú puedes cruzar solo en Cristo. El mensaje no era la iglesia, sino era la cabeza de la iglesia, que es ¿quién? Cristo. Y aquí es donde tenemos que tener ese mensaje, es cristocéntrico. Todo se basa en Él, en su amor, en su sacrificio, en que Él nos ha traído libertad. Hoy, en nuestros días, es muy común tener una búsqueda del éxito en el evangelismo y se puede uno enfocar demasiado en la iglesia y no lo suficiente en la necesidad de confiar en Jesús, en el Mesías, en sus palabras que son fuente de nuestra salvación, en Él, en lo que Él hizo, en su sacrificio. Ahora, el poder demostrado por Felipe sobre los espíritus inmundos debería de haber tenido mucho impacto sobre los que lograron ver estas señales, tal como había impactado a los que vieron a Jesús cuando echaba fuera demonios. Era una clara demostración del poder más allá del poder humano, una prueba del poder divino.
el único poder que podía dominar a los espíritus inmundos. Estos tipos de señales eran parte del proceso de evangelismo descrito en Hechos, no solamente entre los judíos, sino también entre los samaritanos y los gentiles, sirviendo para comprobar la veracidad del sorprendente mensaje que predicaron de Jesús y su oferta del perdón. Este gozo habría sido el resultado de la sanidad de muchos que habían estado sufriendo por efecto de enfermedades y espíritus malos. También habría sido el resultado de haber recibido y creído el Evangelio en Jesús que Felipe había compartido con ellos. O sea, Felipe solamente era el portavoz de las buenas nuevas de libertad. Ahora, no solamente de las dolencias físicas, sino también del peso de sus pecados. O sea, aquí el mensaje de salvación es que arrepiéntete, el reino de Dios se ha acercado, Jesucristo ha dado su vida por ti, Jesucristo te da vida eterna, Jesucristo es la salvación. ¿Y que estaba acompañado de señales? Sí, de que tenía sanidad, pero lo principal era Jesús y su perdón. Estos tipos de señales eran parte del proceso del evangelismo descrito en Hechos, no solamente entre los judíos, sino también entre los samaritanos y los gentiles. ¿A quién decimos gentiles? A todo el mundo, a todo el mundo. Recuerden que Dios vino, ¿por qué? Por todo el mundo. Ahora, sirviendo para comprobar la veracidad del sorprendente mensaje que predicaron de Jesús y su oferta de perdón. Aquí, perdón de tus pecados, crees en Jesús, perdón de tus pecados, pero arrepiéntete, ¿no? O sea, venía ese era todo. Ahora creyendo. ¿Sabe qué? Que Pedro creyó, que Felipe creyó, que Esteban creyeron en este mensaje, en este poder, en esta llenura del Espíritu Santo, y por eso se movían así con estas señales maravillosas, porque creían. Pero miren, aquí vámonos a Hechos 8:9.
el reino de Dios es también el hecho de creer en el nombre de Jesucristo. Es creer, y esto antecede al bautismo. Así que esto se presenta como una consecuencia natural de la fe. O sea, ¿cómo que por qué me voy a bautizar? Pues porque creo en Jesús. Y de verdad, si Jesús mismo se sometió, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros nos negamos a bautizarnos? No, tenemos que ser obedientes, tenemos que buscarlo. En lo que si me bautizo, lo confieso, no me avergüenzo. Tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Y yo les voy a decir, esta es una parte de llevar el evangelio a todo el mundo. Si tú compartes este mensaje, ya estás haciendo algo por llevar el evangelio de Dios a todo el mundo. ¿Por qué? Porque toda boca que confiesa que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios mismo que bajó aquí a la tierra, que en Él solamente hay perdón de pecados, que Él solamente puede traer sanidad a tu corazón, a que se vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, a todo, búscalo, que tú tienes que leer el evangelio. Sí, te tengo noticias, sí, pero hay que creer en Él. Así es que, pues espero que te haya gustado este tiempo de estudio bíblico. Así es que vamos a orar y vamos a agradecer. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tú eres el que nos ha traído esta esperanza de vida eterna. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nosotros te queremos reconocer como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Creador. Tú vive en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Yo te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Yo declaro que tu Espíritu Santo nos guiará más allá de lo que imaginamos y nos dará esa valentía, ese valor, nos aconsejará, nos pondrá la palabra en nuestra boca para poder hablar y decir lo que tú quieres, para que los demás conozcan, testificando que tú has hecho maravillas en nuestra vida. Yo te doy gracias, bendecimos tu nombre y todo lo ponemos en tus manos. Te cedemos el control de nuestra vida, te cedemos el control de todo lo que somos. Sánanos y sálvanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda que la próxima semana tienes una cita aquí, en mi lugar de estudio bíblico. Yo soy Sofía Cárdenas y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que solamente somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.